Hola niños, nos encontramos nuevamente para continuar nuestro camino de la mano de Jesús en la preparación al sacramento de la Eucaristía. En esta clase veremos cómo el pecado nos aparta de Dios, pero la confesión es el gran regalo de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Recordemos, ¿qué es el pecado? El pecado es la desobediencia a la ley de Dios, es decir, a los mandamientos. Los pecados que cometemos usualmente son mentir o dar falso testimonio, pelear, faltar al respeto a los padres, entre otros. Asimismo, existen otros pecados como la soberbia, la avaricia, la lujuria, la gula, la ira, la pereza, la envidia. Estos pecados son considerados los 7 pecados capitales. Los 7 pecados capitales corresponden a la clasificación de los vicios o deseos del hombre. Cuando pecamos, ofendemos a Dios y a nuestros hermanos. Por ello, debemos arrepentirnos, pedir perdón y también perdonar. Aprender a perdonar implica que el perdón es un proceso que se aprende, no una respuesta automática, que solo puede alcanzarse completamente después de haber aceptado a Jesucristo como nuestro Dios, Señor y Salvador. De otra manera, estamos actuando simplemente de acuerdo a nuestra razón. El perdón verdadero viene del Espíritu de Cristo. Si nosotros vemos que alguien está actuando mal y cometiendo pecado, debemos hablarle y aconsejarle para que enmiende su error. Observemos este hermoso pasaje bíblico. Si tu hermano peca contra ti, vete y corrígele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no escucha, toma entonces contigo a 1 o 2, para que cualquier asunto quede firme por la palabra de 2 o 3 testigos. Pero si no quiere escucharlos, díselo a la Iglesia. Si tampoco quiere escuchar a la Iglesia, tenlo por pagano y publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Cuando escuchamos un consejo, reconocemos nuestro error, nos arrepentimos de los pecados cometidos, confesamos nuestros pecados y nos hacemos el firme propósito de no volver a pecar, obtenemos la misericordia de Dios a través del sacramento de la penitencia, pues recibimos el perdón de nuestros pecados cometidos contra Dios y al mismo tiempo nos reconciliamos con la Iglesia a la que ofendimos con nuestros pecados. Por ello, la confesión es el gran regalo de Dios. El sacramento de la penitencia, también llamado de la confesión, de la reconciliación y del perdón, es un maravilloso don de Dios que nos dio Jesús al dar el poder a sus sacerdotes
de perdonar los pecados en su nombre. Por ello, debemos tener presente que Dios nos ama y nos espera siempre que deseemos retornar a Él. Observemos ahora cómo Jesús dio el poder de perdonar los pecados a los discípulos. Y hoy en día los sacerdotes reciben en su ordenación ese poder, pues ellos representan a los discípulos de Jesús. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: «Paz a ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: «Paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes». Y sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Todos necesitamos del perdón. No podemos decir que no pecamos. Y el Señor, en su gran misericordia, nos ha dado la solución otorgando el poder a los ministros, los sacerdotes, para perdonar nuestros pecados. La confesión no es un invento de los sacerdotes, sino que es un regalo del mismo Dios. Dios es misericordioso. Nos perdona por medio de sus ministros, los sacerdotes. Para cumplir con el sacramento de la reconciliación, vamos a analizar las formas de confesión. Actualmente la Iglesia nos propone 3 modalidades distintas, igualmente válidas para celebrar el sacramento de la reconciliación. Estas formas de confesión son la confesión comunitaria con absolución particular, la ceremonia comunitaria con absolución general y la confesión particular. Veamos cada una de estas formas. Confesión comunitaria con absolución particular. Consiste en una preparación comunitaria escuchando la palabra de Dios, haciendo en común el acto de contrición, es decir, de arrepentimiento, y después de un canto apropiado, cada quien se acerca al sacerdote para confesar sus pecados y recibir la absolución individualmente. Otra forma de confesión es la ceremonia comunitaria con absolución general. Esta se realiza en casos extraordinarios, por ejemplo, una guerra, y el penitente debe confesarse de forma personal cuando tenga ocasión, es decir, cuando tenga la oportunidad. Pero toda la comunidad recibe la absolución general. La tercera forma de confesión es la confesión particular.
Es la confesión en la cual el penitente confiesa sus pecados personalmente al sacerdote y recibe de él la absolución. Ahora aprendamos esta oración tan importante que nos ayuda a pedir perdón y a reconciliarnos con Dios. Oración del yo confieso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Ahora digámosla cantando. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Mis queridos niños, cada día estamos aprendiendo más en este hermoso recorrido de la mano de Jesús. Hoy sabemos que los pecados nos alejan de Dios, pero Él siempre está dispuesto a recibirnos con su gran amor y con su misericordia a perdonar todas nuestras fallas. Por eso, a través del sacramento de la reconciliación, debemos pedir perdón y hacernos el firme propósito de no volver a pecar. Gracias por tu amable atención. Nos vemos en una próxima presentación.